Ok, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta transmisión de hoy sábado. Hoy vamos a estar hablando de lo que se llama ay de los pastores. Ay de los pastores. Y yo quiero hacer énfasis con ese ay. Es de dolor, es de tristeza, es de angustia. Ay de los pastores. Y para comenzar con eso, entonces, vamos a ver varios pasajes. Vamos a estar en Ezequiel 34, en Jeremías 23, en Mateo 10. Vamos a comenzar entonces leyendo la palabra del Señor en Ezequiel 34. Ya para entrar en materia, sin mucho preámbulo, vamos a hablar de los pastores y ese ay angustioso para ellos. Vamos a hablar de cómo ellos son dominados por algo que se llama el espíritu de la era, que es nada más y nada menos que el espíritu del anticristo o igual al espíritu de error del que habla Juan en 1 de Juan 4. Entonces vamos a hacer una combinación de esas cosas. Primeramente vamos a ir donde está la carnita, donde está la comida sólida en la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Entonces, en Ezequiel 34 vamos a leer a partir del versículo 1 y ahí me detengo cuando me detenga. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Vamos a parar ahí. Profetiza contra los pastores de Israel. La palabra de Dios es correcta, es verdadera. O sea, no hay nada en la palabra de Dios que sea incorrecto. La palabra de Dios es correcta, pero la palabra de Dios no es políticamente correcta. Hay una diferencia entre algo que es correcto y hay una diferencia entre lo que es políticamente correcto. Lo políticamente correcto es parte de algo que se llama el espíritu de la era, que lo vamos a ver más adelante. Pero vea lo primero que dice el Señor acá: ve y profetiza contra los pastores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algún sermón, alguna predicación, alguna conferencia o como sea que le llamen ahora a las iglesias, y dice: no hablen en contra de los pastores, no toquen el ungido? Vea lo primero que le dice el Señor a Ezequiel: vaya y profetice contra los pastores. La palabra de Dios también nos dice en Timoteo Santiago, que pocos de ustedes sean pastores, porque ellos van a ser juzgados más duramente. Si yo en este momento, y es algo que siempre enfatizo, si yo en este momento estoy acá, ya sea hablándole a una persona, ya sea hablándole a 2, a 4, a 5, a 100, a 1000 personas, no importa. Yo voy a ser juzgado más duramente porque me estoy poniendo en una posición donde no solamente me puedo engañar a mí mismo, sino que los puedo engañar a ustedes. Entonces, por eso comienza diciendo la palabra del Señor: vaya y predique y hable contra los pastores. Profetiza contra los pastores. Dice: profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Usted, si es pastor, si es comunicador de la palabra, si usted le enseña a una, a dos o a tres personas, usted tiene que tener cuidado de que el Señor en este momento no esté diciendo: ay de David, ay de Juárez, ay de tal persona que predica la palabra. Usted tiene que tener muchísimo cuidado, porque usted va a ser juzgado más duramente, porque usted se está poniendo nuevamente en una posición donde no solamente se puede engañar a usted mismo. Ahora, usted se puede engañar a usted mismo por dos razones. Una, por ignorancia. Por ignorancia. Usted puede ser que usted diga: voy a leer la Biblia y voy a hacer mi propia interpretación de la Biblia, y lo que sea que me llegue a mi mente lo voy a interpretar y lo voy a enseñar. Usted se puede engañar a usted mismo y puede engañar a los demás por ignorancia, pero eso no lo hace menos contable delante del Señor. Usted no puede llegar a donde está el Señor y presentarse al frente de Él y decir: es que no sabía.
el Señor simplemente no va a aceptar esa excusa. Usted tiene que saber que usted va a ser juzgado más duramente. Y la palabra de Dios nos dice explícitamente que pocos de ustedes sean maestros, porque van a ser juzgados más duramente. Número 1, las personas pueden engañar por ignorancia, pero eso no los va a excusar. O tenemos el otro caso, la otra razón, el otro motivo por el cual las personas engañan, porque se quieren apacentar a ellos mismos. Ellos quieren exponerse ante el ojo público. Ellos quieren ya sea fama, ellos quieren obtener bienes materiales de las personas, y entonces dicen: cobremos el diezmo. Imponen una ley del Antiguo Testamento que ni siquiera Pablo impuso. Y entonces se llenan su estómago. Se llenan su estómago, ya sea con bienes materiales, o con fama, con admiración, porque tienen un escenario en el cual ellos tienen un micrófono, tienen luces, los transmiten, y entonces de alguna manera ellos se sienten bien con eso. O porque obtienen algún tipo de beneficio en el sentido de que hay una influencia sobre las personas que escuchan. Hace poco salió un reportaje de un pastor que fue pues condenado porque estaba abusando de mujeres en su congregación. Él usaba el poder que tenía, tal vez de convencimiento sobre las personas, para obtener favores sexuales de mujeres. Hay 3 áreas principales en las cuales un pastor es tentado. Una es el amor al dinero. 2 es la soberbia, el orgullo, que usted quiera llamar la atención, que quiera exaltar el yo. Y la tercera es inmoralidad sexual. Siempre que usted vea a un pastor caer, va a ser generalmente o en su mayoría por una de esas 3 áreas. Tenemos la iglesia de Hillsong, por ejemplo, donde aparte de los escándalos inmorales que hay sobre pedofilia con su pastor Frank Houston, y que lo encubrió su hijo, ¿verdad?, que hace poco salió a la luz, tenemos aparte de eso situaciones de un mal manejo de dinero de los fondos económicos, donde se compran zapatos de $1,000, de $2,000, donde se compran sacos, cualquier cantidad de malversación de fondos. Siempre que vean una iglesia grande, donde hay muchísima gente, es porque el espíritu de la era está en esa iglesia, donde el espíritu del anticristo está en esa iglesia. Y ya vamos a ver cómo se relaciona el espíritu del anticristo sobre este montón de iglesias que hay. Continúa diciendo ahí la palabra del Señor en Ezequiel 34. Dice: no apacientan los pastores los rebaños. Hay pastores. La palabra hebrea para pastor es la misma para maestro, roé. La palabra hebrea para pastor es roé, y es lo mismo, pastor y maestro. En hebreo no hay ninguna diferencia. El que tiene el pastoreo es maestro, el que es maestro tiene el pastoreo. Por eso vemos en los ministerios, que generalmente dicen que son ministerios, pero hay más ministerios. Tenemos profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, pega pastores y maestros, no hace una distinción entre pastores o maestros, es pastores y maestros. El que es pastor es maestro, el que es maestro es pastor. No hay una distinción. Ahora, Jesús es el cumplimiento de absolutamente todos. Él es el punto que culmina absolutamente todo, y Él es el primero en absolutamente todo. Entonces Hebreos 3:1 nos dice: Jesús el apóstol, en artículo definido es el apóstol. Jesús es el profeta. Jesús es el primero de todas las cosas. Jesús es el Salvador, el Rey. Jesús es el sacerdote.
Siempre Jesús va a ser el primero. Y Jesús dice de él, yo soy el buen pastor. Él dice, yo soy el pastor. Lo que sea que haya debajo de mí, el montón de pastores, el montón de profetas, los apóstoles, están siempre debajo de la cabeza del pastor, que es Cristo. No hay más autoridad que la que tiene Cristo. A Él se le dieron dadas todas las cosas. Y no podemos pasar lo que Cristo dijo por lo que alguien que se diga pastor, profeta, evangelista, apóstol, lo que sea, diga. La autoridad de Cristo está por encima de cualquier otra autoridad. Y Él manda y le dice a Ezequiel, vaya y profetice contra los pastores. Ahora vea, la palabra que usa para profetizar contra los pastores, el término profetizar que nosotros tenemos acá en Occidente es un término helenístico, que quiere decir que simplemente creemos que profetizar, es ir a hablar de algo que va a pasar en el futuro. Eso es clarividencia. Eso no es profetizar. Eso no es profetizar. Profetizar es decir, el Señor dijo así. El Señor dice así. Ezequiel, Jeremías, Isaías, Amós, Jonás, siempre apuntaron a las personas a lo que dijo el Señor, no a lo que dije yo. Si hubiera sido por Jonás, él dice, así digo yo, el Señor los va a perdonar si se arrepienten. Pero Jonás no dijo eso. Jonás dijo, así dice el Señor, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Siempre que vemos a un profeta hablar, no habla su propia opinión. Ellos dicen, así dijo el Señor. Pero ahora tenemos un montón de pastores, que hay de esos pastores, porque están diciendo, así digo yo, en lugar de así dice el Señor. Y no tenemos que minimizar el pecado que están cometiendo solamente por la posición que los pastores tienen. De alguna manera, y no sé por qué, la gente tiene una venda en los ojos. Y la gente dice, wow, tiene una organización, tiene título, fue a seminario, tiene personas que le siguen, seguramente es pastor. Y tengo que respetarlo como pastor. Pero recordemos que un pastor no está por encima de la palabra de Dios. Acá, con los que estamos acá, algunos han venido al estudio más seguidamente, otros nos están visitando, otros no vienen tanto por X o Y motivo. Pero ustedes me escuchan a mí al punto que yo hable la palabra de Dios. En el momento en que yo me desvíe de la palabra de Dios, ustedes se van y denuncian. Se van y denuncian. Tenemos a Pablo que dicen, aléjese de Alexander, me traicionó. Aléjense de Girmenio, aléjese de Fileto. A tal persona entregué a Satanás para ver si se arrepiente. No escuchen a estas personas, ni siquiera coman con ellas, dice Pablo. Ni siquiera coman con ellas. Nosotros somos llamados a compartir con todas las personas. A compartir con pecadores. Todos somos pecadores. Pero en el momento en que alguien se levante y diga, yo soy hermano, yo soy cristiano, pero estoy engañando, es con esos que Pablo nos dice que no tenemos que ni siquiera comer. Que ni siquiera tener, en el sentido de tener comunión. A ese aléjenlo de la iglesia. Pero tenemos algo que se está infiltrando en la iglesia en estos momentos, bueno, desde hace tiempo ya, que es lo políticamente correcto. No digamos nombres, porque se ofenden. No digan, ¿verdad? O alejan el micrófono. Alejan el micrófono cuando alguien está enseñando error. El otro día yo estaba revisando cosas en Instagram y veo a un psicólogo, no me acuerdo el nombre del psicólogo, pero el muchacho dice, voy a interpretar el Salmo 23 con la psicología. Y hizo un enredo
un enredo que ustedes no se imaginan. Y yo lo que le puse fue, estimado, disculpe, pero eso no es una exégesis correcta, ¿verdad? Debería de tener más cuidado cuando interprete la palabra de Dios, porque usted va a ser juzgado más duramente, porque tras de eso tiene como 10,000 seguidores, una cosa así, ¿verdad? Simplemente. Entonces me pone, ilustre, entonces explíquenos la revelación divina que solamente seguro usted tiene, ¿verdad? Ya ahí murió la conversación. Pero el problema es precisamente eso. La palabra de Dios, volvemos a ella que dice que pocos de ustedes sean maestros porque van a ser juzgados más duramente. Y tenemos que entender el peso de lo que eso significa. Yo tengo una hija. Yo sé que aquí, bueno, Tati, no sé quién más tiene hijos. Pero imagínense la responsabilidad que yo tengo sobre mi hija, de guiarla en el camino de la justicia, en el camino de la verdad. Que yo la guíe y que yo siempre sea correcto con ella tampoco garantiza que ella va a ser salva. Imagínense lo difícil que eso va a ser y la responsabilidad que yo tengo. Pero ve a Juan como le escribe a los que les escribe: hijitos, hijitos les dice, y los aconseja con un amor, con una ternura, como si fuera verdaderamente. Usted puede leer Primera de Juan, la segunda epístola y la tercera, y usted ve y puede notar en la manera en la que él escribe cómo los ama a él, cómo se preocupa por ellos, al punto de advertirles y decirles que pueden ser engañados y que no escuchen a los que les enseñan error. Vamos a 1 Juan 4, un toque, un momento. Ahorita. 1 de Juan 4. Ahorita vamos a abrir el micrófono a las personas que quieran opinar. Versículo 1. 1 de Juan 4, versículo 1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan les dice, amados. ¿Qué es lo primero que les dice? No creáis a todo espíritu. Si vamos a 1 Corintios 14, 29, dice que se levanten uno o dos profetas y los demás juzguen. Ay, no, mi hermano, es que no hay que juzgar. Ah, no, usted está juzgando. El que tira la primera piedra, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es lo que usted escucha. Si usted llega donde una persona y le dice, mi hermano, vea, las cosas que usted está haciendo o diciendo, o como usted actúa, no están reflejando la fe que usted profesa creer. ¿Y usted quién es para juzgarme a mí? Le van a decir. Generalmente eso es lo que dice. ¿O acaso que es usted el superapóstol? ¿O es el pastor de pastores? ¿O usted no tiene pecados? ¿Usted no tiene errores? Es lo primero que le van a decir a uno. Olvidando que la palabra de Dios es buena para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para corregir. Para corregir. Y yo no puedo decir que siempre la voy a pegar bien. En algún momento voy a fallar. Y en ese momento yo tengo que tener la humildad. Porque el Señor dice que a los mansos y humildes de espíritu Él ama. Pero a los soberbios Él resiste. Yo no puedo tener la soberbia para no aceptar la corrección. Y yo tengo que saber que hay personas que aman a Dios, que me aman a mí y que quieren lo mejor para mí, al punto de que se exponen a corregir a una persona y se exponen a ser rechazados por la persona que están corrigiendo. Porque si en algo hay que ser valientes, es
cuando una persona toma su tiempo para tal vez hacerme ver un error que yo no quiera ver o que ya sé y no quiera cambiar. La palabra de Dios es buena para corregir y olvidamos que nosotros necesitamos corrección en todo momento, básicamente, porque somos terribles. Andamos siempre en nuestra naturaleza pecaminosa. No me conteste, pero cada cuanto al día usted lee la palabra, se expone en oración, usted está orando por las demás personas. ¿Cuántas veces? No, contéstese usted mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hacemos? Cuesta mucho, cuesta mucho. Y la verdad es que sí, cuesta un montón, ¿verdad? Pero lo primero que nos dice Juan acá es, dice, amados, no le crean a todos los espíritus. Ahora, ¿qué es un espíritu? ¿Por qué me dice que no le crea a todos los espíritus? ¿Cómo llega el espíritu al cual no tenemos que creerle? ¿Dónde estamos nosotros expuestos para que el espíritu comience a operar? ¿Por qué les dice a cristianos que no le crean a todos los espíritus? ¿Por qué les está advirtiendo? Si no existiera una posibilidad de que los cristianos fueran engañados, no habría básicamente el 40% del Nuevo Testamento. Y el 70% del Antiguo Testamento no estaría, quitando los primeros 5 libros de Moisés, si no hubiera una posibilidad real de que fuéramos engañados. Amados, amados, no le crean a todos los espíritus. Dice, si no, probad los espíritus si son de Dios. Ahora, para los que han leído Primera de Juan comienza hablando, bueno, de nuestros pecados, ahí las salutaciones, que tenemos que caminar en la luz como Él anduvo en la luz, y que tenemos que confesar nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero dice que el espíritu del anticristo está en operación desde ya. El espíritu del anticristo está en operación desde ya. Y el espíritu del anticristo es sigiloso, se adapta y es moldeable. Es moldeable. Siempre ha estado en operación y el espíritu del anticristo teológicamente a través de la historia ha existido en algo que se llama el espíritu de la era. El espíritu de la era, o el término teológico es Zeitgeist. Zeitgeist, ese es el término teológico, pero básicamente es el espíritu de la era. Y el espíritu de la era es el conjunto de ideas, pensamientos, cosmovisión, manera de ver las cosas que predomina en un momento en particular de la historia. Entonces tenemos, después de los apóstoles entramos a la era patrística. En la era patrística llegó una persona que se llama Agustín de Hippo y él era aristoteliano. Él creía en Aristóteles y en la filosofía de los accidentes. Entonces básicamente Aristóteles lo que tenía era un enredo entre química y alquimia. Él decía, este vaso de agua no es agua, es sangre. O sea, tiene la composición de agua, pero verdaderamente es sangre. Y verdaderamente lo creían. Entonces él fue el primero que paganizó lo que el Señor dijo como la Santa Cena, o a lo que el Señor se refería como la Santa Cena. Él creó la doctrina de la transustanciación. Entonces los católicos hoy en día creen que ellos verdaderamente están tomando la sangre de Jesús. Ahora dicen que es por fe, ¿verdad? Que por fe están tomando la sangre de Jesús, que por fe están comiendo o están consumiendo el cuerpo de Cristo, que es el pan o lo que llaman ellos la hostia. En este momento ellos lo creen por fe, digamos. En las altas jerarquías de Roma, ellos todavía creen en lo que dijo Aristóteles, que es verdaderamente agua, que es verdaderamente sangre, que es verdaderamente el cuerpo de Cristo lo que están comiendo. Entonces todos los días en misa ellos sacrifican verdaderamente a Cristo, verdaderamente se toman su sangre, verdaderamente toman su pan. Eso es lo que creen ellos. Pero eso se generó en ese momento y se generó porque en el espíritu de la era del momento era lo que era aceptado en la mayoría de gente. Era lo que creía el mundo el mundo secular, perdón. Eso era lo que creía. No hacían una diferencia entre química y alquimia.
No sabían que la mezcla de sustancias creaba una reacción. Simplemente era superstición. Eso era el espíritu de la era. Pero entonces, ¿cómo filtró el espíritu de la era de la iglesia? Tienen que cambiar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: hagan esto en memoria de mí. La carne para nada aprovecha. Los apóstoles, los discípulos, en Hechos 15, ellos condenaron el consumo de sangre, de ahogado y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos lo condenaron. No dijo Agustín, no dijo la Iglesia Católica, no dijo Constantino. Vamos a cambiar las palabras, vamos a poner algo que no está ahí para que sea aceptado por la iglesia, y fue aceptado por la mayoría de la iglesia. Teniendo las palabras de los apóstoles, teniendo las palabras de Jesús, ellos cambiaron lo que la palabra de Dios decía, hicieron su propia doctrina, pero la mayoría de la iglesia aceptó eso. Lo aceptó porque el espíritu de la era en ese momento era la filosofía aristoteliana. Los estoicos, de los que hablan en Hechos, creían esas cosas. Ellos creían en algo que se llama dualismo. Ellos creían que todo lo que era carnal era malo y todo lo que era espiritual era bueno. Entonces ellos decían: podemos andar fornicando, podemos andar adulterando, lo que sea haciendo con nuestros cuerpos, lo único que importa es lo que hacemos con nuestro espíritu. Entonces vivían de una manera completamente desagradable, en oposición contraria a la directriz del Señor, que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que tenemos que guardarnos como tales. Ellos creían en el dualismo, pero entonces pasó eso, y por los años de 1600, 1700, 1800 llegamos a algo que se llama el humanismo racional, el humanismo de los alemanes. Y los reformadores como Martín Lutero, como Zwingli, como Calvin, eran completamente racionalistas. Y entonces el humanismo racional cristiano, porque eso se infiltró en el cristianismo, creó algo que se llama protestantismo liberal. Y recuerde que estamos hablando del espíritu de la era, protestantismo liberal. Entonces dijeron: no es posible que el Señor Jesús caminara sobre agua. Eso es imposible en nuestro raciocinio. Entonces no es posible. Lo que fue escrito fueron historias que iban a ser de inspiración y fueron embellecidas para que nosotros pudiéramos sacar principios morales de esas historias. Entonces decían: hay un Jesús histórico y hay un Jesús de la fe. El Jesús histórico no pudo caminar en agua. El Jesús de la fe fue el que fue inventado para que las personas se alentaran con esas historias. Pero eso es el espíritu de la era. El Señor Jesús sigue trabajando por medio de los dones carismáticos. Ojo, carismáticos, no carismaniáticos. Lo que vemos en Betel, lo que vemos en cualquier cantidad de iglesias como Elevation Worship, la iglesia de Stephen Furtick, Cash Luna, etcétera, etcétera. Esas son carismanías, no son dones carismáticos, son carismanías. Son cosas que no están, ni usted va a ver ni encontrar en la palabra del Señor Jesús. Son cosas que están ahorita en el espíritu de la era, que ahorita lo vamos a ver. Luego entramos al siglo XXI, al siglo XX, el consumismo. Ese es el espíritu de la era, el consumismo en el siglo XIX, siglo XX. Llame ahora a este número 800 completamente gratis y llévese gratis este artefacto. Y por la compra de este artefacto le regalamos otro artefacto que si usted lo ve en la calle botado no se lo lleva. Pero como se lo estamos regalando, entonces usted lo quiere obtener. Y usted lo compra. Y usted lo tiene ahí supuestamente para hacer ejercicios y nunca hizo ejercicios, pero ve otro mismo anuncio con otro producto diferente y ahí va usted a comprarlo. ¿A cuántos me ha pasado eso? A mí me ha pasado. Yo quiero tal cosa. ¿Por qué los celulares cada año los renuevan? Para que usted compre. Pero entonces el espíritu de la era en el mundo secular se mete en la iglesia. Se mete en la iglesia. ¿Y cómo se mete? Ojo, no hemos dejado de hablar de los pastores. Estamos hablando del espíritu de la era, pero estamos hablando de los pastores.
El espíritu de la era se mete, según Juan, en 1 Juan 4:1, se mete por falsos profetas. Por falsos profetas. Dice, si no probad los espíritus si son de Dios, porque inmediatamente dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, el espíritu de la era se infiltra en la iglesia por medio de los falsos profetas. Entonces, básicamente lo que hacen las iglesias hoy en día es un estudio de mercadeo en el área. Vamos a estudiar qué quiere este grupo étnico de esta zona. Vamos a ver qué le hace falta, cómo les damos el producto que ellos necesitan para que vengan a la iglesia. Ahora, generalmente o básicamente, lo que usted necesita para hacer un estudio de mercadeo es la psicología y la mercadotecnia. Entonces usted tiene que ver el mensaje que quiere llevar. Ahora, vea lo que pasa. Y no sé si los que están escuchando en casa van a poder escuchar. Pero voy a hacer algo. Ahora vea, ¿qué es lo que pasa actualmente? Eso es el consumismo. El espíritu de la era es el consumismo. Ahorita nosotros entramos en algo que se llama la nueva era. La nueva era. Entró con los Beatles, porque ellos fueron donde un gurú que les trajo una paz interior. Ellos lo trajeron a Inglaterra, a Nueva York. Los Rolling Stones, todo ese asunto los hizo básicamente los profetas, los falsos profetas de la época moderna. Toda la manera en cómo usted viste, cómo usted piensa, cómo usted actúa, todo esto de amor, de paz, de no meterse con las demás personas, de que tenemos todos una energía, de que todos somos uno solo con la naturaleza, inclusive de que usted es Dios, de que usted es su Dios, de que usted es uno con el universo. Todo eso viene a través del espíritu de la era. Y el espíritu de la era ahorita es algo que se llama la nueva era. De alguna manera siempre los pensamientos, filosofías y prácticas del Oriente de alguna manera encuentran el camino o el portillo siempre para invadir o a Israel en el Antiguo Testamento y a la iglesia en el tiempo actual. Siempre ha encontrado un portillo para meterse. Entonces, lo que antes se dividió por la ciencia entre alquimia y química, nuevamente está encontrando algún tipo de sentido entre las personas. Ahora la gente hace sustancias, tiene aromaterapia, tiene de esto y lo otro, para que usted se sienta bien, porque crea una reacción en usted. Puede ser que sí, pero eso es el espíritu de la era. ¿En qué momento se dividió la astrología de la astronomía? ¿En qué momento se dividió, ok, esto sí es cierto, podemos navegar, podemos creer esto del universo, podemos creer esto de las estrellas? ¿Y en qué momento decimos, mira, yo soy Escorpio, yo soy Acuario, yo soy esto, y voy a tener cuidado hoy porque dice esto, esto y esto de mi horóscopo? ¿En qué momento volvimos a unir esas cosas? Nuevamente, lo que antes la ciencia dividió, lo que antes la razón dividió, de algún momento está encontrando sentido entre las personas de la nueva era, en las personas que están siguiendo el espíritu del anticristo, porque eso es el espíritu del anticristo, pero está infiltrando la iglesia todo eso. Entonces volvemos otra vez al consumismo. Chao, Vladi.
Volvemos al consumismo. Entonces en la iglesia decimos, créale al Señor Jesús, reclame la tierra que el Señor le dio, ponga sus pies sobre lo que el Señor le prometió, créale al Señor, reclame lo que es suyo. La palabra de Dios dice que Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Así que créale por ese carro, créale por esa casa, créale por ese trabajo que usted quiere, que el negocio se va a completar, esto y lo otro, esto y lo otro. Consumismo, psicología, puro mercadeo, puro mercadeo. Y así hay un mercado para cada tipo de personas, para cada tipo. Entonces, tenemos en el ámbito secular los gurú, los famosos gurú que van y hacen charlas emocionales, charlas motivacionales a los trabajos. Ellos llegan a IBM, ellos llegan a HP. Ellos quieren que usted como empleado, o sus empleadores más bien quieren que como usted como empleado, usted se llene, sienta que tiene un propósito en todos sus ámbitos, en su trabajo, en su casa, su familia, con sus hijos, en su vida deportiva, en su salud, ¿verdad? Ellos quieren que usted esté bien. Peter Drucker sabía eso. Peter Drucker es una persona masona que influyó, por ejemplo, a Rick Warren, pero él creyó el sistema moderno de mercadeo. Entonces él llega y dice, usted tiene que tener empleados buenos, pero la razón por la que ustedes tienen que tenerlos, el motivo por el cual ellos van a rendir en su trabajo es porque sus necesidades fuera del trabajo están siendo llenas. Entonces, preocúpense por darles a sus empleados dignidad fuera de sus casas. No hay nada malo con la dignidad, ¿verdad? Pero las personas en su trabajo, por ejemplo, en IBM, en HP, ellos hacen actividades, traiga a su perro, traiga a su mascota, o el día de los hijos. Queremos que usted viva bien, venga, viva cerca de la casa, le vamos a dar un bono de contratación, esto y lo otro. Porque saben que si usted está bien fuera, usted va a estar bien dentro. Pero entonces el espíritu de la era mete eso dentro de la iglesia. Y ahora dicen las iglesias, por ejemplo, la iglesia de Purpose Driven, de Rick Warren, que aquí tiene sus ramas, vida abundante y todo eso. Vamos a hacer que usted esté lleno en 5 áreas. En su vida familiar, su vida personal, su trabajo, en su salud y yo no sé en cuál otra, ¿verdad? Pero eso se vuelve el enfoque y la razón por la que usted va a la iglesia se vuelve las relaciones que usted tiene interpersonales dentro de la iglesia, no la relación de Jesús, no el conocimiento de Dios. Entonces lo que hace que usted no se quiera ir después de esa iglesia, a pesar de que usted sabe que tal vez no se enseña la palabra tan profundamente, es que usted ya tiene relaciones interpersonales y que usted tiene verdaderos amigos que se preocupan y se preocupan por el qué dirán. Eso es el espíritu de la era. Eso es. Entonces el enfoque no se vuelve la verdad de la palabra de Dios, se vuelve las relaciones que yo tengo o el compromiso que yo tengo de servir en esa iglesia. Eso es el espíritu de la era. Pero el problema no es ese. El problema son los pastores. Porque el espíritu del anticristo está operando desde el principio y sigue en operación. Y así como el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, está preparando a la iglesia fiel y verdadera para lo que va a venir, el espíritu de mentira, el espíritu de error y el espíritu del anticristo está preparando al mundo y a la iglesia apóstata para lo que va a venir. Nuevamente, así como el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para lo que va a venir, el espíritu de error, de mentira, de engaño del anticristo está preparando a la iglesia infiel. Ojo, hay una iglesia fiel y hay una iglesia infiel. La iglesia fiel es la que obedece a Cristo y sus mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama, obedece mis mandamientos. Y si usted no me ama, o sea, inmediatamente puedo decir que implícitamente el Señor está diciendo que el que no obedece mis mandamientos no me ama.
puedo afirmar eso con total seguridad. Dice, el que me ama a mí y no obedece mis mandamientos y no los guarda, no me ama. Es un sentimiento engañoso, falso, mentiroso, una ilusión de que me ama. Porque yo no puedo amar aquello que no quiero conocer, que no conozco íntimamente. Yo tengo que conocerlo y caminar en base a sus mandamientos. Y si lo primero que Juan me dice a mí es, prueben los espíritus, es juzguen al que les está dando alimento, ya sea bueno o malo, yo no puedo ir en contra de la palabra y decir, no podemos denunciar. ¿Me explico? No podemos juzgar a la persona, el Señor lo va a juzgar. La palabra de Dios me dice a mí, juzguen. Y el Señor dice en Ezequiel 34, dice, ay de los pastores, vaya y profetice contra los pastores, que se apacientan a sí mismos, en lugar de apacentar el rebaño. Y hemos estado solamente en Ezequiel 34. En Ezequiel 34. Ahora, ese es el espíritu de la era. Ahora, el espíritu de la era trae personas seculares y dicen, cierre los ojos. Imagínese eso que usted siempre ha querido. Y les cambia la voz y todo. Imagínese eso que siempre ha querido. Maximice lo positivo. Minimice lo negativo. Una vez que usted lo pueda imaginar en su mente y usted lo crea en su mente, las personas van a creer lo que usted le está diciendo. En otras palabras, les dicen, créansela para que los demás se la crean. ¿Cierto? Eso es algo que está en el mundo actualmente. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Y ahora sí, vamos a hacer esto. En la iglesia hacen esto. Inmediatamente el ambiente cambia. Y si apagamos la luz, va a cambiar todavía más. Entonces, en este momento, hasta cambiando mi tono de voz, eso va a crear un ambiente. Y no importa lo que yo diga, sus sentimientos en este momento, sus emociones están siendo tocadas. Y somos seres tan emocionales que solamente porque tal vez se me sale una lágrima de cocodrilo, ustedes se la creen. Y entonces van a comprar lo que yo les estoy vendiendo. Y no es necesario que el 100% de los que estén acá lo compren. O sea, porque el 90% lo va a comprar. Y yo les puedo decir lo siguiente. La palabra que yo traigo es del corazón mío. Y usted dice, ay, qué bonito. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón por sobre todas las cosas. ¿Ven cómo funciona? O sea, nos damos cuenta. Eso es el espíritu de la era. Entonces, en lugar de decir, piensen algo positivo. Los pastores, que hay de esos pastores, dicen, declárelo, confiéselo, hable vida. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué autoridad tengo yo? Y yo puedo seguir así, ya cambió completamente el ambiente, ¿cierto? Ya cambió. Pero es increíble la manipulación que hay hoy en las iglesias. Y es porque está metido el espíritu de la era en la iglesia. Y eso no es nada más y nada menos que el espíritu del anticristo. Lo que está metido en las iglesias. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:4. Creo que es ese.
Y ya tengo que acostumbrarme a hablar normalmente porque ya estaba hablando así. Dice Pablo, 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay algo en los musulmanes, en la religión del Islam. Entre más duro usted grite, significa que que más verdad es lo que usted está diciendo. Entre más duro usted grite, entre más seguro, más enojado se ponga usted, puede estar afirmando cualquier tontera, cualquier mentira. Pero para ellos, entre más duro grite usted, más verdad es lo que usted está diciendo. Entonces, una persona que debate con musulmanes, él se preguntaba por qué no tenía efecto el debate de él entre los musulmanes que estaban en la audiencia. Él una vez dijo, gané el debate completamente. Dejé sin argumentos al musulmán al que estaba debatiendo. Y cuando él salió y le preguntó al amigo musulmán, él le dijo, ¿qué? ¿Cómo vio el debate? Y dice, usted perdió. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué perdí yo? Dejé sin argumentos a las personas. Y él dice, es que usted no tenía tanta pasión, entonces no parece que cree lo que está diciendo. Y el mundo de la era es así. Si yo pongo música, si creo un ambiente, si apago las luces y comienzo a hablar así, no sé, las personas se lo creen. Pero si yo tengo una conversación con ustedes, tal vez hasta no crean que estoy exponiendo la palabra de Dios. O por el hecho de que no estoy ahorita en un altar con parlantes y no hubo alabanza al principio y no recogemos ofrendas, usted dice, no me siento en una congregación. Pero es que lo que nos une es lo que está aquí. Lo que debería de unir, deberíamos de quitarnos ese velo y decir, la iglesia está acá, el cuerpo de Cristo está acá. El cuerpo de Cristo no es una denominación, aunque una denominación sí puede estar en el cuerpo de Cristo. La denominación no es el cuerpo de Cristo. La iglesia, no sé a cuál iglesia van, no es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. Dígale eso a las personas cristianas en Afganistán que están siendo perseguidos, que no tienen una iglesia, las cuatro paredes, que no tienen música, alabanza, que no van a comer después de la iglesia o antes, que no tienen campamentos cristianos. Dígale eso a ellos, que no son la iglesia. Son más iglesia ellos que nosotros. Si pudiéramos catalogarlo o poner una ahí del 1 al 5, son más cristianos ellos que nosotros. Representan más la iglesia que nosotros. Ahora, no es para hacernos sentir mal, jamás en la vida. Es para que concienticemos que lo que tenemos a la mano lo deberíamos de atesorar, lo deberíamos de amar. Pero los pastores no lo están amando. ¿Por qué? Porque se están amando ellos mismos. Dice Primera de Juan, otra vez, Primera de Juan 4. En el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Una de las características de los falsos profetas o de los falsos pastores, de los cuales Jeremías y Ezequiel dice, ay de esos pastores, una de sus características es que tiene sentido para el mundo.
tiene sentido para el mundo. El mundo los oye porque no son de Dios. La palabra de Dios dice, Jesús dice, que si lo odiaron a Él, que si lo mataron a Él, ¿cuánto más no a nosotros? Que el mundo nos va a odiar, pero de alguna manera queremos que el mundo nos ame. Entonces aceptamos, actuamos y hablamos como el mundo. Pecamos como el mundo. Y cuando pecamos no sentimos la convicción del Espíritu Santo como si no lo tuviéramos en primer lugar. Como el mundo. Como el mundo. Y tenemos nuevamente conciertos como el mundo. Me gusta la frase de Paul Washer que dice que no debemos competir contra el mundo bajo los términos del mundo, porque el mundo siempre va a tener mejores conciertos, el mundo siempre va a vestir mejor, el mundo siempre va a hacer mejores películas. La única diferencia entre el mundo y nosotros es que tenemos al que venció al mundo, que es Cristo, porque nosotros no hemos vencido a nadie. No hemos vencido a nadie. El que venció al mundo fue Cristo en la cruz, y nosotros nos agarramos, confiamos y ponemos nuestra fe y esperanza en aquella persona, la única persona que venció al mundo. La iglesia no venció al mundo, yo no he vencido al mundo. A cada rato acepto al mundo en mi vida y me arrepiento y busco a aquella persona que sí lo venció. Pero la victoria está en Jesús, no en mí. Pero la iglesia dice que usted tiene la victoria. La iglesia dice que usted venció. Y la iglesia vive atando al diablo, pero yo no sé quién está desatándolo a cada rato. Porque en vez de más iglesias, yo veo más bares. En vez de personas que amen cada vez más fuertemente y sólidamente a Cristo, veo cristianos diluidos que ni siquiera leen la palabra, que ni siquiera oran, que ni siquiera comparten el evangelio. Yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, en realidad sí sé, y es que el espíritu de la era, el espíritu del anticristo está infiltrado y no lo podemos reconocer, y no lo estamos reconociendo, y nos hacemos de la vista gorda diciendo, de ahí el Señor en algún momento va a cambiar. Lo que podemos hacer, y sí podemos hacer algo, y es orar y exhortar. Es lo que podemos hacer, orar y exhortar, orar y exhortar. No los vamos a convencer. Tenemos que saber que nosotros por sí solos no vamos a convencer a estos pastores que están enseñando error. No los vamos a convencer. La iglesia, los pastores están enseñando esto porque están aceptando las corrientes y filosofías, como dice Colosenses 2:8. Está aceptando al mundo y sus filosofías y huecas sutilezas se están infiltrando porque ellos aman esas cosas, porque ellos las aceptaron ya en la actitud de su corazón. Entonces están enseñándolas a la iglesia, ¿verdad? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿A quiénes oye el mundo? A los falsos profetas. Nosotros, dice ahora sí, nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El que conoce a Dios nos oye. ¿Y qué comenzó diciendo Juan? Prueben los espíritus. Si usted conoce a Dios, usted va a probar los espíritus. Si usted conoce a Dios, usted va a ser como Ezequiel y va a denunciar y va a profetizar en contra de los pastores, porque los pastores están en contra del Señor. No todos los pastores en general, o sea, hay pastores buenos, pero nuestro trabajo es probar los espíritus. ¿Qué está diciendo este pastor? ¿Qué me está enseñando? ¿Con qué está alimentando a la congregación? ¿Se está alimentando él o está hablando palabra del Señor? ¿Está diciendo así dijo el Señor o así dijo fulano o sultano? Prueben los espíritus. Y Juan termina diciendo, los que son de nosotros oyen lo que nosotros decimos. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Simple
y sencillo. El que no conoce a Dios no nos oye. Se acabó, fin de la discusión. Y él dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En qué conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error? En que si nosotros tenemos el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a probar los espíritus, vamos a denunciar a los pastores, vamos a juzgar lo que nos están alimentando conforme a la palabra de Dios. Vamos a ser astutos como la serpiente. Vamos a saber cómo opera la serpiente. Vamos a entender cómo se mueve el espíritu del mundo, cómo se camufla el espíritu de la era. ¿Qué palabras son las que nos están diciendo en las iglesias? ¿Con qué me estoy alimentando? ¿Acaso me estoy yendo por pura emoción? Porque como lo vimos ahora, ponen musiquita, es lindo, es seductor, me hace sentir bien, me siento saciado. ¿O verdaderamente es lo que ocupo? Recuerde que el pueblo de Israel en el desierto, ellos no tenían manjares en el desierto, como los tenían en Egipto, porque en Egipto tenían sus fiestas y comían rico, y ellos tenían sus bueyes, sus cabras, tenían sus ovejas, tenían su comida, tenían sus vacas, sus rebaños. En el desierto ellos no comían nada más que maná todos los días, todos los días. Y ellos decían, queremos volver atrás, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y aquí la iglesia quiere también comer como comía antes, quiere alimentarse de todas las filosofías, de todas las huecas sutilezas se las quiere comer. Quiere tener en sus iglesias todos los días charlas motivacionales. Quiere tener todos los días en sus iglesias psicología, mercadeo, entretenimiento. Pero el Señor les quiere dar el maná. El Señor nos quiere dar el maná. Y como el pueblo de antes, así mismo es ahora. Queremos los manjares que tenía el mundo. Pero el Señor siempre se aseguró de que las personas tuvieran el maná. Todos los días ellos podían alimentarse del maná que caía del cielo. Y aquí tenemos el maná nosotros. Aquí lo tenemos. Pero prendemos el tele. ¡Pum! Canal 23. ¡Pam! Pasamos de canal. Bill Johnson. Betel. Y suena lindísimo, porque no le voy a decir que suena lindísimo. Pero eso es filosofías y huecas sutilezas. Pensamientos de hombre, opiniones de hombre, herejías, una tras otra. Y el Señor le dice, aquí está el maná, aquí está. Ahí lo tiene a la mano, no lo están persiguiendo. Estúdiela, escudriñela, ámela. Póngasela como cinturón que es, úsela como espada que es, que sirve para atacar, que es filosa como espada aguda de 2 filos, más aguda que espada, más aguda que toda espada de 2 filos. ¿Verdad? Ahora, ya para terminar, porque no sé cuánto falta, vamos a leer el pasaje más conocido del pastor. Y no terminamos de leer Ezequiel 34, ni tampoco fuimos a Jeremías 23, pero lo pueden leer en sus casas. Jeremías 23, Ezequiel 34. Lo pueden llegar y estudiar y ver cada cosa que dice. Ezequiel 34 es sumamente rico en la denuncia contra los pastores. Y hasta está diciendo, ustedes, Ezequiel 34 dice, ustedes que vienen y toman del agua, pero empujan a sus otros consiervos para que no puedan tomar del agua. Y le turbian el agua para que se ensucie de lo que está sentado debajo del agua. O sea, es increíble una vez que usted lee Ezequiel 34 a la luz del trabajo de uno como pastor o maestro. Es increíble. Pero vamos a cerrar entonces con el Salmo 23. Pasaje súper conocido. Todo mundo
lo lee de memoria, la mayoría de personas. Y comienza diciendo, Jehová es mi roé. ¿Quién? Jehová. Jesús, catalogándose a él mismo, dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, ¿qué me va a faltar? Absolutamente nada. Nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él va a confortar mi alma. Él me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el pasaje sigue y sigue y sigue. Y iba a terminar con ese, pero voy a leer otro. Perdón. Voy a poner la musiquita ahí. Para que sea más aceptada esa afirmación. Luego de que Pablo predicara en su tercer viaje misionero, en el capítulo 20 de Hechos, Pablo está hablando y da su discurso de despedida en Mileto. En el versículo, bueno, es a partir del versículo 17 al 38, pero vamos a enfocarnos en el versículo 25. En el versículo 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Los que estuvieron el lunes en la enseñanza de las trompetas, leímos un pasaje, creo que es en Isaías, que habla del atalaya, que si el atalaya ve el peligro y no suena la trompeta, entonces la sangre de la persona que debería de escuchar la trompeta está sobre la cabeza del atalaya. Pero si el atalaya suena la trompeta en aviso de que hay algún peligro, entonces la sangre de esa persona no va a estar sobre la cabeza del atalaya si se expone al peligro. ¿Me explico? El concepto que Pablo está diciendo acá fue tomado del Antiguo Testamento. Mi trabajo es avisarle a las personas del pecado. Santiago dice, si alguno hace volver a un pecador de su error, ha salvado un alma, dice. No, dice la iglesia, no podemos denunciar, no podemos regañar, no podemos hacer esto. Hay que ser políticamente correcto. Pero Pablo dice, su sangre no está en mí, porque yo les anuncié la palabra, yo les anuncié el reino, les expliqué, los exhorté. Dice, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero en las últimas palabras que Pablo dijo, de todo lo que pudo haber dicho, al final él dice esto: por tanto, mirad por vosotros y por todo que el rebaño. Mirad por todos vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por roé, obispos, pastores, maestros, para apacentar la iglesia. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Y Pablo dice aquí, para apacentar la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De lo último que Pablo dijo, despidiéndose del pueblo de Mileto, entre las cosas que mencionó, de las cosas que dijo, estas son cosas importantes que tienen que saber, él mencionó que se van a infiltrar entre nosotros lobos rapaces, personas que van a ser, según Mateo 10:16, pastores asalariados, que están ahí solamente para llenarse la barriga, que están ahí solamente para ser famosos, para tener un escenario, para cumplir un sueño frustrado, no sé, que van a hablar su opinión en vez de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado y es nuestra instrucción directa desde el Antiguo Testamento hasta Juan, que escribió el Apocalipsis, de poner a prueba lo que esas personas están diciendo, de poner a prueba lo que los espíritus están diciendo y de entender el espíritu de la era y de escuchar al espíritu de verdad. El Paraclito, el Espíritu Santo, el Señor de Jesús dice en Mateo 16, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Paraclito, el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Y dice algo muy importante que la mayoría de nosotros no escuchamos o no leemos, y que les enseñará las cosas que han de venir, las cosas por venir. El Espíritu Santo nos prepara de antemano para saber qué es lo que va a pasar y cómo se van a levantar los profetas y cómo tenemos que entender el espíritu de la era y saber por qué hay pastores que enseñan engaño y saber por qué hay pastores que enseñan error y saber por qué la mayoría de la gente compra lo que esos pastores están diciendo. El espíritu nos guía a toda verdad. Está el espíritu del error y está el espíritu de verdad. Y el espíritu del error guía al mundo y a la iglesia apóstata a todo error, a toda mentira. Pero el espíritu de verdad, el cual está en nosotros, nos guía a toda verdad. Y esta es la palabra de Dios, esta es la verdad, es la única verdad. No deje que alguien llegue y le diga su propia opinión, por más cantidad de escuchas que esa persona tenga. Póngase el cinturón, manténgalo siempre, úselo y defiéndase. Muchísimas gracias. Daisy, bro.